Hola, esto es Mente en Blanco, donde analizamos los mecanismos del audiovisual y la relación entre la forma y el contenido. Estamos aquí otra vez después de un parón por cosas, personales que tampoco nos vamos a poner a explicar. Pero, ¿qué tal, Noel? Muy bien, ¿qué tal tú? Bien, y supongo que volvemos con dos películas tan confusas como nosotras, ¿no? ¿Cómo nos fuimos? Sí. Y un poco, la verdad es que la elección fue un poco por azar. No sé, creo que estábamos hablando un día de La mujer de arena y nos acordamos del rostro ajeno o la cara de otro. Y a mí me vino a la cabeza Seconds de Frankenheimer por el tema de que también hay un hombre con una cara vendada. Y dijimos, bueno, pues esas dos, así un poco. Y luego en realidad nos dimos cuenta de que son películas que tienen muchísimo que ver entre ellas, hasta el punto de que son del mismo año. Pura casualidad. Sí. Bueno, son las dos medio conocidas. No sé si quizá más la de Frankenheimer, pero tampoco es la más conocida de Frankenheimer. No. Tal vez la continuación de Contacto en Francia, la parte 2. Ah, sí, French Connection se llamaba aquí. No le tradujeron No la el título tradujeron. aquí, no. Muy bien. Pero bueno, Seconds tiene bastante que ver con otras dos películas de Frankenheimer que son quizá más conocidas, que son la del candidato de Manchuria, de la que hay incluso un remake, y luego la de siete semanas de mayo, que son tres películas. No, 7 días de 7 mayo. días de mayo, es verdad, días. Bueno, esas dos con Seconds forman lo que le llaman la trilogía de la paranoia, pero en realidad son tres películas que, aunque tienen que ver entre sí, en el sentido de que todas van de cosas que tienen que ver con conspiraciones y paranoias, Seconds es la más distinta, porque no es tan marcadamente política como las otras dos. Es política, pero en un sentido más social, cultural, individual, que sobre conspiraciones de un gobierno, ¿no? Que las otras dos van más por ahí. Y además es quizá también la más particular a nivel de imagen. Y El rostro ajeno tiene una temática bastante similar en ciertos sentidos, pero creo que va por otro lado un poco distinto también, porque obviamente una es estadounidense, la otra es japonesa, son culturas distintas. Y son Pero momentos distintos que sí, están atravesando estos países, ¿no? sí, muy distintos. ¿Puede un nuevo rostro realmente darte una nueva vida? Podría ser un poco un tema que ambas películas exploran de maneras muy distintas. La respuesta es... Desde luego, si hacemos caso a lo que dicen estas dos películas, la respuesta es absolutamente no. A ver, la diferencia más marcada entre las dos películas, bueno, aparte de que obviamente son culturas muy distintas, es que en una es elegido y en otra es por culpa de un accidente. Pero al mismo tiempo, claro, son el mismo tipo de personaje. La japonesa es más joven, un poco más joven, pero bueno, es el mismo tipo de personaje totalmente, en el mismo tipo de clase social, y al final tienen mucho que ver con, a ver, alienados estamos todos en la sociedad capitalista, no da igual que sea rico, que pobre, que... Obviamente la vida que tendrás es muy distinta, ¿no? Pero quiero decir que estamos todos alienados de alguna manera. Pero en esa época y en ese contexto probablemente los que no lo dejaban ver de ninguna manera eran ese tipo de hombres, ¿no? Los que tienen una vida más o menos acomodada, cierta edad, mientras que las mujeres éramos más conscientes, ¿no? De dónde estábamos y por qué, y más acomodadas en cierto sentido en ese papel, ¿no? Porque en las dos películas las dos mujeres están más o menos bien, ¿no? Son ellos los que tienen el verdadero problema. Quizá también porque las mujeres en general tenemos más relaciones sociales que los hombres, aunque solo sea en el día a día de, no sé, ir a hacer la compra o lo que sea, ¿no? La escuela de los niños. Sí, y creo que esa es una diferencia que quizá no hay ningún diálogo, ninguna cosa que la subraye demasiado, pero sí que se ve en las dos películas. Hablábamos esta mañana de Eyes Without a Face de Georges Franju. Está inspirado en una novela de Jean Redon del año 1960, que es esta película francesa en donde tenemos una mujer que está cambiando de rostro. Tenemos un padre que quiere salvar, entre comillas, a su hija que ha tenido un accidente en coche que le ha deformado completamente, y él quiere cambiar el rostro de su hija para insertar el rostro de otra jovencita a quien él rapta y demás, ¿no? Es un deseo de los hombres de que... No sé si es de la inserción en la sociedad, no sé si es
la segunda oportunidad, pero sí sé que tiene que ver, según como lo dice Kobo Abe, que viene de un complejo de inferioridad, ¿no? Creo que la primera línea en off que escuchamos en la película, El rostro ajeno, que es este psiquiatra mostrando las distintas prótesis y demás, y dice, todo en realidad nace de un complejo de inferioridad. No soy cirujano, yo encuentro estos agujeros en la personalidad de un paciente y voy de alguna manera tapando estos agujeros con mi ayuda, ¿no? Ese es mi trabajo de cirujano. Obviamente en la película hace otro tipo de trabajo de cirugía, pero todo esto parte del complejo de inferioridad. Me parece interesante que esto los hombres generalmente lo atribuyen a las mujeres. Generalmente dicen las chicas se tienen que maquillar o siempre hablan mal de las otras. Sí, bueno, yo también estaba pensando ahora, la cirugía estética se supone que es una cosa más de mujeres. Exacto. Y estos son todos miedos de hombres, según los están definiendo los guionistas masculinos, los novelistas masculinos, los directores masculinos y los intérpretes masculinos de estas películas. A ver, porque cuando se habla del maquillaje de las mujeres o la cirugía estética, siempre es como... No es porque quieras cambiar tu interior, es por una cuestión de acomodarte a los estándares, no de belleza de los que sean en ese momento. Y claro, aquí en ninguno de los dos casos va exactamente por ahí, porque sí que es verdad que en El rostro ajeno hay una cuestión de que tiene la cara totalmente deformada, es un monstruo, sí que hay algo que tiene que ver con la apariencia externa, pero en realidad el problema no viene de querer parecer más guapo o más joven o no, en ninguno de los dos casos. No. Sí que puede ser algo que está ahí, pero de una manera un poco secundaria. El problema viene de no estar contentos con su vida y pensar que eso les va a transformar el carácter o la manera de ser o lo que sea en otra cosa. Con la cara de otro también puedes reconstruir tu interior, ¿no? Como que sí. La cara no refleja tu espíritu, sino que más bien la cara también construye tu personalidad. A veces más que al revés, según sugiere, por ejemplo, el psiquiatra, que dice la máscara te va a poseer, te va a cambiar absolutamente la personalidad. ¿Por cuál quieres empezar? Tal vez por Teiji Gahara, director de El rostro de otro o El rostro ajeno, 1966. Sí, La cara de otro también la he visto. En japonés se llama Tanin no Kao, que suponemos que debe significar esto, porque tanto en inglés como en castellano la traducción es bastante parecida y explica perfectamente de qué va la película, de alguien a quien le pone la cara de otro. Esta película es la película favorita de Yukio Mishima. Ajá. A ver, quizás deberíamos empezar diciendo que está basada en una novela de Kobo Abe, que es un escritor japonés bastante conocido y con el que además el director ha trabajado más veces porque tiene al menos 3 películas basadas en novelas de Kobo Abe, que los guiones son de él. Es un hombre que ha tenido algún tipo de accidente, en ningún momento queda claro exactamente qué. La cosa es que es un accidente laboral, él Sí. es un ingeniero y está relacionado con temas químicos o algo así, ¿no? Sí, pero bueno, lo importante es que tiene un accidente que le desfigura la cara, solo la cara, que también es una cosa bastante particular, ¿no? El pelo lo tiene intacto. Sí, y el cuello, todo el resto del cuerpo, es solo la cara. Y la tiene totalmente desfigurada, como si se hubiera quemado, ¿no? Y está ahí en un momento, ¿no? Después de este accidente, como que está un poco perdido y, no sé, tiene una relación un poco extraña con su mujer, que es básicamente la única persona con la que se relaciona, aparte de las del entorno laboral y los médicos. 僕は生きながら埋葬されちまったのかな。扉を閉めているのはご自分じゃないの。勝手に開けて出てきたって誰も咎めるものなんかいやしないわ。 La mujer rechaza sus avances Sí. sexuales, ¿no? Y eso lo tiene bastante mal. やはりダメだったな。唐突すぎたのよ。 Sí, pero él también la trata de una manera un poco, ¿no? Que no es que la mujer... No sabemos qué vino primero, Sí. cuál es la consecuencia de qué, pero la situación no está muy bien en casa, que digamos. Y en un momento dado un médico le ofrece la posibilidad de ponerle una especie de máscara que hará que tenga otra vez el aspecto de una persona normal, con todas las comillas que queramos ponerle a normal, ¿no? Pero vamos, el aspecto de una cara que no ha sufrido ningún accidente.
ese es el planteamiento inicial de la película y de lo que va la trama, porque en realidad no es que pase luego nada extraordinario que se aleje demasiado de eso, ¿no? Aunque los créditos no se parezcan en nada, las dos empiezan con partes del cuerpo como descontextualizadas del resto del cuerpo. En la de Teshigara son una especie de modelos de goma, entendemos que prótesis o algo así, ¿no? Se ven como, bueno, unos brazos, un dedo como que se puede sacar y poner. Y escuchamos la voz de este psiquiatra explicando, primero que no es un cirujano, sino que es un psiquiatra. Sí. Como un disclaimer ahí, como diciendo, si sale mal la operación no me digas nada a mí, ¿eh? Tú me la pediste. Sí. Pero es una especie de Doctor Frankenstein. Totalmente. Y luego pasamos ya a los créditos, que son un montón de fotos de caras anónimas que se van multiplicando, ¿no? Sí, Primero se van multiplicando y se una... van viendo como cada vez más lejos. Caras que son todas distintas, pero que llega un momento que es una masa, ¿no? Queda un poco igual una que la otra. Y luego de eso pasamos, yo creo que a lo que es ya la primera escena de la película, que es la conversación esa extrañísima que en rayos X, ¿no? Es un diálogo, lo que pasa que en vez de estar viendo la cara, suponemos que porque no hay cara, ¿no? Estamos viendo como a la calavera hablando en rayos X. Sí. Pero toda la película es bastante realista, los decorados y todo son realistas. Y esta escena choca bastante. Completamente. Una cámara de rayos X, como que puedes traspasar la piel, traspasar este rostro y tratar de ver dentro qué es lo que hay. Y obviamente ver la calavera no te da ninguna información de quién es esa persona, ¿no? Es solo una estructura ósea que no... Sí, yo supongo que la idea iba por ahí, ¿no? Que es el psiquiatra, que en realidad es el que estudia la mente, ¿no? Pero en ningún momento puedes saber lo que hay dentro de la mente de una persona, a través de medios médicos al menos, ¿no? Claro. Una cosa que a mí me parece curiosa que pasa desde el principio es que de entrada no le vemos nunca la cara a él. Hay en algún momento que se ve a través de cristales distorsionados o en plano cenital que solo le ves la frente, pero pasa bastante rato de la película sin que le veamos la cara. Sí. A ver, no hemos dicho que es una máscara, bueno, una máscara, una venda en este caso, que le tapa la cabeza totalmente y solo tiene 2 agujeritos para los ojos y para la boca. Y para respirar, ¿no? Sí. Y la boca se ve en algún plano, más primer plano, se ve como que está quemada. Y una particular atención con las orejas también, que también pasa en Seconds. Sí, en el despacho del psiquiatra hay como un cuadro que son orejas con relieve. Sí, hay esculturas gigantes de orejas. Tomio Miki, siendo Teshigara escultor es interesante, debe ser un amigo de él. Sí, porque Teshigara de hecho estuvo muchos años sin hacer películas, que estaba dedicándose más a hacer escultura, cerámica, caligrafía y otras cosas, ¿no? Bueno, aparte de las orejas, hay otro momento en el que hay como un personaje encima de algo con forma así medio de orejas. Sí, es un motivo que se repite. Que yo me imagino que tiene que ver con el hecho de que al final la película, al final te das cuenta de que en realidad una de las cosas que dice es que nuestra identidad se construye en torno sobre todas las relaciones que tenemos con los demás. Y supongo que lo de las orejas va por ahí, ¿no? Por el tema de qué es lo que usamos para escuchar a los demás. Formalmente también la oreja tiene esta sensación de espiral, del laberinto, de ir de lo más grande a lo más pequeño en un punto en el centro que no se puede ver desde lejos. Sí. Entonces tenemos este personaje que tiene esta relación muy tensa con su esposa, está hastiado de la vida y siente que no se puede integrar en la sociedad y cree que teniendo una máscara que le reconstruye el rostro, eso va a reconstituir su personalidad original, lo va a volver a reinsertar en la sociedad, va a poder recuperar su trabajo y su relación con su esposa, básicamente. Sí, y lo curioso es que para construir la máscara acuden a buscar la cara de otro. O sea, no es una máscara que intente reconstruir su propia cara, van a buscar la cara de otra persona. No sé desde qué año se hacen trasplantes de cara, pero vamos, en los 60 no existían, ahora no. Ya existe eso. Y de hecho la audiencia lo encontró muy choqueante, esta idea de que puedas trasplantar una cara completa, ¿no? Tanto Seconds como esta, yo creo que son películas que si las ves sin ningún contexto parecen más de los 70 que de los 60, por el tipo de temáticas que tratan sobre todo. Sí, sí, muy adelantadas a su época. ¿El rostro de quién es este que le implantan? Pues de un tío cualquiera
que, bueno, se van un día a buscar por ahí, ¿no? Y terminan en una cafetería donde venga un tío que a simple vista entiendo que ya les parece que es un tío que no tiene mucho dinero y que necesita dinero. O sea, no tiene nada en particular que destaque y me imagino que por eso les interesa en parte, ¿no? Porque es una cara cualquiera. El psiquiatra muchas veces hace esa analogía de que una vez que tengas la máscara serás nadie, la máscara te hará invisible, porque claro, al salir con una venda por la cabeza todo el mundo te está mirando en la calle, ¿no? Sí, al final encuentran al tío el tío cualquiera para robarle la cara, pero bueno, simplemente le piden hacer un molde, no es ningún tipo de cosa tampoco. No hay secuestro, no hay asesinato, no hay operaciones, no, No. simplemente le dan dinero, Sí, le cogen un el molde. tío como que de entrada no está muy convencido, pero bueno, como le ofrecen dinero a cambio, que en el contexto me imagino que debe ser bastante dinero, 10.000 yenes, ¿no? Leí en algún lado que más o menos serían como 250 o algo así $, en 2024. Bueno, pues tampoco es tanto, ¿no? No es tanto dinero. Pero bueno. No. Bueno, que sí, hacen un molde también de la cara de este tío, que en realidad también hay que pensar que la cara no va a ser tal cual, porque no es simplemente la cara, ¿no? Cambia por la estructura ósea y eso, la forma de la cara es distinta, ¿no? Entonces tampoco es que se parezca tanto después una vez hecha la máscara. Sí, no está interpretado por el mismo actor, el personaje. No. Bueno, un detalle curioso es que tiene un lunar muy visible como a un lado de la nariz y el psiquiatra dice no, que eso es bueno porque no puede ser una cara perfecta, ¿no? Que todo el mundo tiene imperfecciones y que eso le da como un toque más realista. Y también le da cierta asimetría al rostro, que yo creo que a Teji Gahara le encanta esto de la asimetría. Sí. Cuéntanos un poco de la oficina, de este espacio donde... A mí la oficina me parece lo más particular de toda la película, porque ya decía antes que es una película totalmente realista, pero la consulta del psiquiatra es como una especie de espacio vacío, un espacio que no tiene esquinas, o sea, es como la nada. Sí. Sí que tiene por el medio algún mueble, pero está como en la nada. Sí. Es una cosa muy extraña. Y encima va cambiando, ¿no? Sí. A veces los muebles se mueven. Sí, cada vez que va a la oficina del psiquiatra es como otra cosa. A veces tiene todos esos, ¿no?, dibujos. El hombre de Vitruvio, ¿no? Sale en un momento dado así como en una pantalla transparente en medio de cosas. Tiene como unos cristales que funcionan de división entre los distintos espacios y estos cristales tienen impresiones distintas y ahí es donde aparecen las Langer's Lines, que son estas líneas que utilizan los cirujanos plásticos y que indican un poco por dónde van las marcas típicas de un rostro cuando habla, cuando se sonríe, cuando se mueve, para darle expresividad, para darle vida, ¿no? Sí, y yo creo que la imagen más conocida de esta película es justo una en la que se ve la cara del protagonista con la cara vendada detrás de este cristal con estas líneas marcadas sobre el rostro. Exacto. El director de arte de la película es Arata Isozaki, que es un arquitecto que fue uno de los diseñadores del LACMA, del Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles, y no sé si sabías que también fue el diseñador de Palau Sant Jordi. Yo tengo un par de amigos que son, bueno, una amiga y un amigo que son arquitectos y Sozaki sé quién es por eso. El rol que tiene el psiquiatra en la película es bastante distinto al rol que tiene el psiquiatra original en la novela. Y Teji Gahara dice que su intención era que el psiquiatra fuese como un alter ego o otra parte de la personalidad del propio Okuyama, el ingeniero Okuyama. Y tal vez por eso este espacio donde se encuentran tiene estas características tan surrealistas, tan etéreas, tan fluctuantes también, que de alguna manera pueden reflejar más que un espacio físico, un espacio mental o emocional de este personaje. Sí, me imagino, a ver, por un lado tendrá que ver con la construcción de la identidad en sí, ¿no? Con la idea de que se puede construir otra cosa nueva a partir de nada, que luego ya veremos que en realidad no es verdad, ¿no? Pero... Y también me imagino que por esa especie de espacio aséptico, laboratorio, de científico loco un poco, ¿no? Totalmente. きれいに取れました。やはり石膏ですか。いや、アルギン酸ソーダです。この後パラフィンで型を抜きます。 Bien, tenemos esta nueva máscara. Lo primero que hace el personaje, ¿qué es? Bueno, salen a un bar, ¿no?
celebrar un poco y a comprobar que la gente no se da cuenta, ¿no?, de que eso es una máscara. Pero bueno, es curioso, ¿no?, que el bar sea alemán precisamente. Tiene de nombre München, es un bar que en realidad existe en Tokio, ¿no?, con ese nombre. Ahora ya no es ese bar, ahora es un bar irlandés, me parece, pero en su momento era un bar alemán. Sí, sí. Bueno, y todos los que hay en el bar son japoneses, las camareras son japonesas, hay también pero una no japonesa, todos, ¿eh? Pero bueno, casi todos. De hecho, hay una, ¿no?, que sale cantando. Sí, una balada original para Sí. la película que hace referencia directa a lo que está pasando en el film, sobre identidad, sobre quién eres tú y ese tipo de cosas. Als die Mondschein sahst du glatt aus, wie in gläserner Haut gesteckt. Y bueno, el experimento es un éxito porque nadie se da cuenta de que es un tío con una cara Si pegada nunca había encima, ido a ¿no? ese bar Pero- antes, ¿quién se iba a dar cuenta? Probarlo Bueno, en ese contexto. podría ser porque luego hay dos personas que se dan cuenta. Vale, pero no están en ese bar esas dos personas. No, Nadie se da cuenta, evidentemente. Su cara es realmente perfecta, se está acomodando en este momento, tiene adormecido, como si saliera del dentista prácticamente, ¿no? La verdad es que la actuación es fantástica. sí, Tatsuya Nakadi. Realmente se siente como que está hablando a través de una máscara, como que ese rostro, su propio rostro, no es suyo. Sí, porque de entrada está como súper, así como un poco de cartón, ¿no? Como que mueve poco los labios, no tiene casi expresividad. Y la expresividad que tiene es totalmente falsa, Sí. ¿no? Como que está ensayando hacer un gesto natural, de sonreír o de sorprenderse. Sí, también es un tío que tiene un carácter un poco particular, ¿no? Entendemos que ya desde antes, que no a causa del accidente, ¿no? No es un tío especialmente simpático o Sí, amable o que tenga don de gentes. Sí, En este bar alemán que se llama München y que está lleno de águilas, ves de repente que la cámara se detiene, ¿no? Es como que están conversando y de repente hay como freeze frames cada tanto, sí, hay varias escenas en la película en las que pasa esto, sí. que es un efecto curioso porque realmente no termino de entender. Yo tampoco entiendo muy bien el sentido, pero sí que hay varias escenas donde de repente sí aparecen varias como fotografías del momento. Pero lo cierto es que en estos tipos de bares, también como pasa en los bares irlandeses, hay mucho guiri que se reúne en este tipo de bar, mucha gente que no es local y que de alguna manera se mete en un contexto como este donde estamos todos un poco a la deriva y es como una forma de encontrar un hogar fuera de casa, cuando estás entre un montón de gente que tampoco tiene hogar. Sí. Un lugar donde no tienes realmente una identidad. Claro, un bar entra un poco dentro de ese tipo de espacios que no sé si llamarlo directamente liminal o no lugar o algo así, pero entra en esos espacios que son públicos, pero en realidad, o sea, son privados, no es la calle, son contextos muy concretos donde hay un tipo de gente muy concreta dependiendo del bar, ¿no? Y se generan un tipo de interacciones entre la gente, sobre todo en un bar donde hay alcohol, que no tienen nada que ver con las interacciones sociales del día a día en otros contextos. Más en un bar que no es un bar de barrio, que es un bar de esta Sí. gente que Un viene bar un poco de paso. alemán, además, un bar Exacto. temático, sí. En un momento el psiquiatra tiene como no sé si las mejores líneas de la película. Están todo el tiempo reflexionando sobre qué es una máscara y qué distintos tipos de máscara hay en la sociedad, ¿no? Y en un momento menciona el psiquiatra que el alcohol y emborracharse es como ponerse una máscara, porque una vez que estás borracho puedes hacer cualquier cosa y librarte de culpa. Y le dice, tú que tienes una máscara no necesitas emborracharte, ya estás libre de tu identidad. Bueno, igual tendríamos que hablar de la otra historia que aparece en un momento dado por el medio que no tiene nada que ver. Bueno, tiene que ver temáticamente, digamos, pero no tiene que ver directamente con la trama principal, que es la otra chica con la cara desfigurada de la bomba de Nagasaki. Esta chica se nos presenta de perfil. Como si estuviera en una película. Exacto. Hay un momento que es el único de toda la película que se ve con dos líneas negras arriba y abajo, que es el momento en el que se nos presenta esta chica. Sí, viene caminando de perfil. Es una chica Sí, guapa. es una chica muy guapa, sí. De hecho, está siendo acosada por un montón de jovencitos. No te hagas la estirada, dame un beso. Y cuando gira, ahí notamos que tiene la mitad de su rostro desfigurado. Y ahí los jóvenes la dejan en paz.
El formato nuevamente vuelve a la realidad. No sé si es 4:3 o... exactamente, pero bueno, es un formato muy cuadrado el de la película. ¿Pero por qué hace esta referencia al cine en este momento? A ver, es un plano que tiene mucho que ver con la Nouvelle Vague y todo este tipo de cine, ¿no? Como el tipo de plano de cómo se solía presentar a las chicas guapas, jóvenes, ¿no? Un poco en las películas... Lo que luego en los 80 se convirtió en la cámara lenta, ¿no? Sí. ¿No? Sí. Que en realidad el personaje de la historia paralela es un personaje que está en la novela original, pero no como personaje, sí, sino porque que la novela es una película, exacto, lo de la chica, no es otra historia. Sí. Okusama mira una película y luego como que conversa sobre esa película, la va reconstruyendo con su mujer, en distintos momentos. Lo que pasa que si la novela no la hemos leído ninguna de las dos, yo he leído algunas cosas sobre ella, pero no hay en ningún momento que se diga de una manera clara que eso es una película o que pinta eso ahí en medio. No hay ninguna conexión directa dentro de la película. No, en ningún momento se cruzan las dos historias. Exacto. Todo el rato estás pensando que en algún momento él se va a encontrar con esta chica, pero son dos historias que van totalmente separadas. Sí. Pues en esta segunda línea de acción hay bastantes referencias militares, no abiertamente, no es que salga una guerra o secuencias con soldados o lo que sea, pero sí que se ve claramente que ahí ha habido alguna historia, que hay como una especie de, no sé si llamarlo, no campo de concentración, pero hay como una especie de... ¿Puede ser la base naval americana? Sí. No lo sé, pero... No se dice exactamente qué es, pero hay algún tipo de espacio de este tipo de entrenamiento militar sí, o algo similar. Algo así. A ver, es una chica, es todo lo contrario que el personaje principal, es una tía súper amable, simpática, buena persona, o sea, pero tiene esa cosa como de que está un poco fuera de la sociedad porque nunca va a poder, no sé si encontrar marido exactamente, pero vamos, el amor o tener una relación normal con el resto del mundo. ¿Dónde trabaja? Es un hospital de gente con problemas mentales, que muchos de ellos son sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, y ella se siente en casa ahí, porque ninguno nota las marcas que tiene. De hecho, uno de estos ancianos... Sí, la quiere violar en un momento dado, ¿no? A ver, es un poco distinto porque ella tiene desfigurado solo una parte de la cara. Ella siempre lleva como una parte del pelo toda delante de la cara para que no se vea tanto, sí. Tiene media máscara, pero es una máscara su pelo también. Sí, y vive sola con su hermano. Pero bueno, ya decimos que es un poco una especie de contrapunto temático porque las historias no se cruzan en ningún momento. O sea, todo eso podría sacarse perfectamente de la película y seguiría teniendo sentido la historia principal. Pero perdería gran parte del tema, ¿no? Sí, a ver, yo creo que esa segunda historia para lo que sirve principalmente es para decir que el hecho de tener la cara desfigurada o una máscara o cualquier tipo de problema no te convierte necesariamente en alguien malo, ¿no? O sea, si tú eres imbécil es porque tú eres imbécil, ¿no? Exacto. Hay como ciertos paralelismos entre el rostro sin máscara de ella con el rostro enmascarado de él, como que las mujeres y los hombres tenemos que tener distintos mecanismos para ser invisibles ante la sociedad o para integrarnos o para ser atractivos. De hecho, hay un momento, una conversación con la mujer en la que ella se le pone a hablar del maquillaje, ¿no? Exacto. De cómo las mujeres usamos el maquillaje o las mujeres árabes se esconden la cara o... Bueno, árabes, no las árabes en general, bueno. Las musulmanas. Sí, a ver, es curioso lo que comenta porque en realidad tendemos a pensar que el maquillaje es para hacerte más guapa, pero en realidad lo que ella plantea es que no, es que es para ocultar tu rostro real, ¿no? Más bien. Sí, tiene una doble función. Por un lado es ocultar tu rostro real para que solo tu marido, tu pareja tenga el honor de ver tu rostro tal cual es, pero por otro lado dice, es una máscara porque nuestro rostro al natural no vale la pena enseñar. A ver, es una de las conversaciones más poderosas de la película. Poderosas de la película, sí. De hecho, ella dice, bueno, el maquillaje es una máscara que llevamos las mujeres, ¿no? Y su profesión, o su hobby, no lo sé, es pulir gemas y piedras preciosas. Y es muy interesante porque en un momento su marido, el ingeniero Okuyama, le dice, ¿cuándo ves el rostro real de las gemas que pasas tanto tiempo puliendo? ¿Cuando está en bruto o cuando está pulido? Y esa es otra de las preguntas que está planteando
esta película, ¿no? Esta temática. Y la segunda línea de acción, que parece totalmente desconectada, la de esta muchacha desfigurada, ¿no? Por un lado tiene mucho que ver con tratar de responder ese tipo de preguntas, como decías antes, no eres un monstruo porque estás desfigurado. El monstruo ya lo tenías dentro, ¿no? Esto estás usando una excusa para expresar esta furia que ya tenías dentro. Y por otro lado también para dar una dimensión más social, más política a la película y despegarla un poco de este personaje central de Okuyama. Bueno, y luego también está la otra mujer de la que no hemos hablado, que también es un personaje muy particular, la hija del casero. En un momento dado el protagonista alquila un apartamento en otro sitio y luego vuelve a alquilar otro apartamento más en el mismo sitio con la máscara. O sea, tiene 2 apartamentos. Uno en el que lo ven como el señor desfigurado con la cara tapada y otro como una persona estándar con su cara, ¿no? Es como un Dr. Jekyll y Mr. Sí. Hyde. Cuando él va a alquilar esa casa y tiene esta interacción con quien le alquila la casa, la posición de cámara es exactamente igual y Sí, la sí, reacción. la conversación es prácticamente la misma, las 2 veces el casero sale en albornoz, ¿no? Es igual, pero la interacción es totalmente distinta por el hecho de que no... Uno tiene las vendas, no sabemos. Sí, y lo percibe como algo monstruoso de alguna manera y la otra que lo percibe como algo... Exacto. Y pasa en varios momentos de la película esta idea de repetir el mismo plano con y sin máscara, ¿no? Y el contraste entre una y otra. Sí, y en estos apartamentos está la hija de este casero que tiene también algún tipo de problema mental. No es una chica muy joven, es una chica que debe tener... 16, sí, sí, y es curioso porque es la primera, ¿no?, que se da cuenta de que él es la misma persona cuando es una persona a la que todo el mundo tiene por tonta o que no entiende las cosas o sí. ¿Qué explicación da el psiquiatra de por qué ella lo descubre? Dice, bueno, tal vez porque es retardada, utiliza esa palabra, tiene la función cognitiva superior que tenemos los seres humanos no del todo bien. Entonces funciona más como un perro por el olfato. Un perro te reconocería perfectamente. Sí, se nota que es de los años que es. Bueno, a ver, tampoco. Pero ahí habla también de la deformación interior, porque estamos por el momento solo hablando de la deformación de la monstruosidad externa, digamos. Monstruosidad es una palabra espantosa, pero es la que utilizan en la película. Sí. Y aquí tenemos un personaje que tiene cierto problema interior, psíquico en este caso, sí, que es evidentemente un problema del cual ella no es responsable, a diferencia de Okuyama, que es un capullo adrede, ¿no? Bien, también con este tema de los vendajes y esta noción de la invisibilidad, no sé si esto deriva de la novela, pero hay muchas alusiones a El hombre invisible de Wells. Sí, a ver, la primera y la más obvia es en cómo él va vestido, ¿no? Con la cara vendada, traje, cara vendada. Esto es la imagen que tenemos del hombre invisible. El tipo ya estaba totalmente desconectado realmente del mundo, de las relaciones personales. La deformación fue como el detonante final, ¿no?, para esta alienación. Sí, a ver, porque yo creo que si al final de la película llegas a alguna conclusión es que por mucho que te cambien la cara, tu personalidad no cambia. もう一度繰り返してお尋ねしますが、世間から怒りを上げることより世間に怒りを下ろすことの方に関心をお持ちなんですか？いけませんか？ Sí que creo que hay algún momento en el que tiene una conversación en plan con el psiquiatra que le dice, pero tú estás más interesado en volver a como la vida que ya tenías que en vivir otra vida, ¿no? Que es una cosa un poco curiosa, porque es ¿para qué una máscara para volver a hacer exactamente lo mismo? ¿No? ¿Qué sentido tiene eso? Conservar tu trabajo, claro, en un momento Sí. le dice, te puedo conseguir otro trabajo, podemos conseguir una identificación distinta, que es lo que sucede en Seconds, a la que ya vamos a llegar, y él no le interesa nada de eso, él quiere seguir siendo quien es. Pero no solo porque él quiera volver a su vida, ¿no? Porque lo de la mujer entendemos que es por una cuestión, una mezcla de celos o... De orgullo también. Sí, de orgullo. Bueno, porque lo que pasa es que cuando ya la máscara empieza a ser realista de verdad y está más cómodo con ella, lo primero que hace es ir a seducir a su mujer como si fuera otro tío. ¿Y qué tal le sale la movida? Pues fatal. Bueno, a ver, la seduce. Le sale bien. La seduce, digamos que bien. La seduce de inmediato, vamos, ella cae rendida. Sí, pero en el momento en el que no le dice, básicamente le dice que es una puta porque se ha acostado con él y está casada, y ella le dice, pero tú eres imbécil, o sea, si sabía perfectamente desde el momento cero que eres mi marido. Es como... Terminó de romper Sí. y de alienar a su esposa, ¿no?
en un momento vuelve a su trabajo y dice, voy a tener mi trabajo, pero lo voy a hacer de manera remota, por carta, por fax, por teléfono. Es como que todo el rato sientes que tenía una vida que no le gustaba, pero al mismo tiempo lo único que quiere es volver a esa vida. Bien, el desenlace de la película, de las dos historias paralelas, sucede en montaje alterno. Sí. Resolvemos las dos historias en paralelo al mismo tiempo. Por un lado, la historia de ella va con su hermano a este hotel al lado del mar. Bueno, ella está en la cama de noche. Entendemos que ella no ha tenido ningún tipo de relación amorosa sexual con nadie y es como que intenta un poco seducir al hermano de alguna manera. Y lo consigue. Y lo consigue, sí. Sin máscara, sin nada. Su hermano es la única persona en el mundo que sabe quién es, que la conoce y como que le ofrece ese confort. Y luego a la mañana siguiente, pues ella se va, se mete en el mar y entendemos que se suicida. Y hay un plano extrañísimo del hermano mirando por la ventana. Sí, él abre las cortinas de par en par y queda con los brazos extendidos como un Cristo, digamos. El sol naciente le da de lleno, como un haz de luz, de casi láser, de lleno en el cuerpo. Ve a través de la ventana como la hermana se suicida. Sí. Y se convierte en un conejo del pellejar. Sí, pero hay como una metáfora de que el sol recuerda la bomba, ¿no? de Nagasaki y lo prende fuego a él completamente, lo deja ahí chamuscado. Sí, recuerda mucho a cuando vas a una carnicería de estas que tienen los animales colgados. Que es curioso también porque en Seconds hay una escena de un matadero con toda la carne colgada, sí. Bien, entonces la historia de ellos es trágica. ¿Y la historia de él cómo termina? Bueno, él está ya... Aparte de todo, ya venía alienado de casa, pero vamos, después de todo lo que pasa con la mujer está todavía más trastornado y coge a una chica por la calle, empieza, ¿no? Sí, intenta violarla. Bueno, acaba en la comisaría, llaman al psiquiatra porque encuentran una tarjeta suya en el bolsillo de la chaqueta, el psiquiatra va a buscarlo. Antes él arguye, no sé por qué me llevó la policía, yo soy nadie, no soy nadie, y pensó que era como libre de poder violar a quien quiera, como que está más allá del bien y del mal porque no tiene identidad. Sí, porque no pueden identificarlo, claro. Básicamente. Que también es curioso que te dejen irte de la comisaría, ¿no? Se ve, por una tarjeta que no encontró en tu bolsillo. Japón en los años 60, igual tampoco le importaba mucho a la policía, ¿no? Que intentasen violarte. Eso puede ser, que también es una secuencia un poco espejo del intento de violación. Sí, de la otra chica. De la otra chica, sí. Sí, bueno, y ahí sí que hay un paralelismo ya mucho más concreto, ¿no? Con lo de que como mujer desfigurada eres invisible y en cambio como hombre es al revés, ¿no? Claro, y como mujer atractiva, todos los ojos sobre ti y eres carnada. Sí. Y bueno, hay un momento, no sé si es en esa escena del final, pero hay un momento en el que el psiquiatra le dice que la libertad es solitaria, como que la única manera de ser libre es no tener lazos que te unan a nadie, que también es como una de las frases más lapidarias, ¿no? De la película, me imagino que viene también de la novela, o igual no, pero bueno, en cualquier caso la escribió Kobabe, supongo. Sí. Bueno, y la película termina que él está como hablando con el psiquiatra de una manera, bueno, igual medio discutiendo, pero de una manera más o menos normal. Es como que se abrazan y le clava el cuchillo por la espalda. No hay una agresión, no enfrentándose directamente a él, es totalmente por la espalda y sin avisar y sin... Dos amigos abrazándose o una sola persona luchando consigo misma. Sí, matando... Porque el otro no se resiste, ni hace ruido, ni nada, de repente... Sí, es un poco al final, sí, matar al Dr. Jekyll. Bueno, y después de esto hay unos planos de... Otra vez, volviendo como a la imagen del principio de muchas caras, lo que pasa que al final de la película esas caras es como una multitud con máscaras. Sí, ellos como que están caminando juntos en dirección opuesta y de repente viene una masa informe de personas llenas de máscaras caminando hacia ellos, ¿no? Y como dificultándoles el paso. Una secuencia de espejo del inicio de la película en donde lo vemos él caminando en una multitud en Tokio, creo, que él es el que tiene la máscara y todos los demás van con la cara descubierta y al final es al revés. Sí. La situación inversa, exacto. Evidentemente también de aquí, sobre todo cuando le terminan de poner la máscara y se está mirando a sí mismo en el espejo, ha robado Tim Burton y muchos que han hecho películas de Joker, de Two-Face, ¿no? Sí. A ver, no diría que es una de las películas más famosas japonesas, pero bueno, pero es una película de culto y tiene muchas imágenes
icónicas, sobre todo con la máscara de la que han salido. También hay un momento que hay un diálogo que a mí me hizo mucho acordarme de Darkman, la de Sam Raimi. O sea, hay muchas películas de género que han sacado cosas de ahí, sí. Bueno, pasemos a Seconds, Plan Diabólico. Sí, no sé el tío. ¿Quién traduce estas cosas? 1966 de John Frankenheimer. Que está basada también en una novela, que yo esto no lo sabía, de David Ely. Pues Seconds va de un tío típico hombre de mediana edad, crisis de los... ¿No llega a los 60? Sí, no sé. Bueno, no sé, un señor mayor con una vida acomodada, así de clase media, un buen trabajo. Interpretado por John Randolph. Sí, bueno, en un momento dice que lo van a hacer director de banco, ¿no? O sea, tiene una vida normal muy acomodada con su mujer, tiene una hija que ya no vive en casa, que se ha casado y tiene un hijo. Y su relación con su mujer, Sí, la verdad es que es muy como similar que a está, la... Sí, muertísima, vamos, que viven juntos, pero no por culpa de la mujer. Es él Nuevamente, en este caso, es él. Es él el que está en otra. El que está en otra. Y un día recibe una extraña oferta de una empresa todavía más extraña, si cabe, que la oferta. Pero bueno, en lo que consiste vemos un poco después que es en cambiar de identidad y vivir otra vida nueva. Originalmente la idea que tenía Frankenheimer era tener a un solo actor haciendo los dos papeles, y él pensaba en Laurence Olivier, lo había convencido y demás, pero bueno, Paramount le dijo que Laurence Olivier no era un actor lo suficientemente conocido. Ya, que esto es como que te da la risa, ¿no? 1966 que Paramount piense eso. Si lo piensas fríamente, entiendo que quizá era un actor más conocido en Europa que en Estados Unidos, y que en los años 60 ya tenía una edad que igual no estaba en la cumbre de su éxito, ¿no? El estudio fue el que dijo hagámoslo con Rock Hudson, y Frankenheimer no tenía mucho interés realmente, pero le dio una oportunidad. A ver, era una elección muy extraña, Sí. desde luego, porque Rock Hudson era un actor que era conocido especialmente por las comedias con Doris Day y por los melodramas con Douglas Sirk. O sea, era un actor que no pegaba ni con cola en esa película. Sí. Y Por aparte un era lado- demasiado guapo. Bueno, yo entiendo que por ese lado sí tenía sentido. No sé, porque despierta la risa pensar que John Randolph después de una cirugía podría ser Bueno, Rock Hudson. Es como es inconcebible. Sí, eso era uno de los problemas que tenían cuando rodaron la película, que Rock Hudson era infinitamente más alto que el otro tío. O sea, no tenía ningún sentido que haciendo una cirugía estética se convirtiera en Rock Hudson. En un ¿no? momento lo ves Pero- que como que le están amasando la espalda para estirarle las vértebras, hacerlo un poco más alto. Pero bueno, que al final funciona, ¿no? Que es lo importante. Pero otra cosa es que, claro, a Rock Hudson le ofrecen este papel y de entrada todo el mundo le decía, no hagas eso. Pero él se empeñó en que quería hacerlo. ¿No? Que también era una ruptura muy grande para él. Estas cosas que al final dices, estos azares que... Pero todo encaja perfectamente en esta película. Comencemos por el inicio, por las secuencias de títulos, por ejemplo. Bueno, ya decíamos hace un rato que empieza de una manera similar a la otra porque empieza también con partes del cuerpo sacadas de contexto. Lo que pasa es que están rodadas de una manera totalmente distinta. Aquí son partes del cuerpo de verdad, no son modelos. Y lo que se ven son sobre todo ojos, orejas. Y de Pero- hecho la cámara se va acercando sí. y casi se quiere meter en todos los Bueno, es que orificios esto de la está cara. rodado... Hasta en las narinas se le mete en un momento la cámara. Y en primerísimos planos se ve solo eso como si descontextualizado de lo que sería el rostro en sí. Sí, no reconocí el rostro, ¿eh? ¿Realmente el de John Randolph? No. No. Vale. Es de un amigo de Saul Bass el rostro. Los títulos de créditos son de Saul Bass, que es probablemente el diseñador de créditos más famoso que ha existido, pero Saul Bass es más conocido por los créditos hechos con motivos más gráficos, porque él de hecho venía del diseño gráfico. Pero en Seconds es imagen real, que a simple vista, si ves esto hoy en día puedes pensar que es un filtro digital o algo así. Obviamente esto es de los años 60, no es un filtro digital, pero el tema es que no hay ningún filtro, son partes del cuerpo rodadas en hojas de aluminio, doblando hojas de aluminio. Y entonces lo que está rodado es el reflejo. Ajá. O sea, es cámara, es Sí. cámara real, pero se ve de una manera totalmente Deformado. sí, y- deformada, sí. que tiene más que ver casi Como con... una lente anamórfica sí, a veces parece, ¿no? subconsciente, no sé, drogas psicodélicas.
Bueno, los créditos son de Saúl y de Elaine Bass, que es su mujer, que a ella muchas veces no se la menciona, pero trabajó con él toda la vida y de hecho después de que se muriera Saúl Bass ella siguió haciendo créditos de películas muy conocidas, pero siempre, bueno, lo de siempre, que se le menciona a él, pero ella está un poco ahí. Pero los créditos son de los dos. Toda la película está llena de grandes angulares como extremos, a veces directamente en las caras deformadas, otras veces es más para que se vea todo el espacio, ¿no? Y perspectivas forzadas o descentradas. Y la primera escena ya empieza así. Y hay también unos planos como muy extraños de entrada que está la cámara puesta directamente en la nuca del protagonista por la estación de Grand Central Station en Nueva York, sí. Esto es una cosa muy de Frankenheimer. Le encanta montar la cámara arriba de dollies improvisados y adjuntar al personaje en ese mismo dolly, para que el personaje principal, generalmente, y la cámara se muevan en la misma dirección y al mismo tiempo. Y muchas veces desde la nuca, desde la espalda. Por ejemplo, me acuerdo en Los 7 días de Mario. Tiene el camarógrafo ahí arriba de la moto, en la espalda, filmándole la espalda al motoquero desde atrás. Y en este caso, por ejemplo, bueno, en la escena final monta la cámara arriba de la camilla y viaja con Rock Hudson, ¿no? Y en este caso como que tiene un dolly, un poco como una toma de estas tipo Spike Lee. Sí, es que no es solo que la cámara vaya detrás siguiéndolo, es que es un primerísimo plano. Es que es como un punto de vista, sí. Es como un punto de vista, pero con referencia del punto de vista. Es una cosa un poco loca. Sí, toda la primera escena es loquísima. Totalmente. O sea, no hay ningún tipo de transición hacia esto, se va a ir enrareciendo, no. Empieza alienada totalmente la película, sí. ¿No? También porque realmente el personaje está ahí ya, ¿no? Es un tipo que tiene una vida aburridísima, que ya no tiene ni ilusión por nada, que le da todo igual. Hay algo físico que le molesta todo el tiempo, está sudado. Sí, y te das cuenta enseguida también que es el trayecto de vuelta a casa desde el trabajo y te das cuenta de la alienación absoluta en la que vive este tío, pero de una manera como muy hacia adentro. Un hastío. Es un hastío como que está harto de todo, pero no es algo que manifieste externamente. No. Que... Cuando le sube al metro, alguien le da una nota. Mr. Hamilton? Yes? ¿Qué contiene? Una dirección. Pero no se explica nada de ni quién es, ni qué significa eso, ni... Y luego como que se calma un poco la puesta en escena, ¿no? Llega a casa... Bueno, es que de repente, claro, cuando llega a casa, su mujer lo está esperando en el coche, ¿no? Lo va a buscar al tren. Y ahí la película se vuelve de repente una película estándar, ¿no? Digamos, rodada de una manera normal. Es como que lo único que lo ancla a la realidad del día a día es su mujer, parece. La mujer es también una señora de clase media, no sé, 50 y pico años, con una vida normal, pero que ella está en un estado, o sea, en el estado habitual, ¿no? Tiene su vida y no hay nada en ella que demuestre, ¿no? Que no está contenta, o sí que se la ve, ¿no? Que está como muy preocupada por el marido y que ve como que él no reacciona. Pero no hay nada en ella, no sé, ella es como lo que lo ancla a la realidad, ¿no? Y a la vida normal y los sentimientos normales pues, que puede tener alguien en el día a día de una vida que no tiene nada extraordinario, ¿no? En sí, en un suburbio de clase media. Media alta. Sí, media alta, sí, porque el tío... Bueno, no sabemos qué trabajo tiene exactamente, pero sí que sabemos que trabaja en un banco y que están a punto de ascenderlo a director. O sea, sí, es gente que tiene una vida acomodada. Sí, que de alguna manera es similar a la situación también del otro personaje de Teji Gahara. Sí, son los dos personas que tienen un trabajo que entendemos en el que ganan dinero. Una mujer que los quiere y se preocupa por ellos. Sí, y por los cuales ellos no sienten ningún tipo de amor. Ya, se ha ido. Bien. Hay una llamada de teléfono. Art, it's me again. Así como medio misteriosa, ¿no? De alguien que le dice cosas, como que es un antiguo amigo o algo así, no sabes muy bien qué. Sí. ¿Y él no le cree? Sí. ¿Por qué? Porque se supone que está muerto. Charlie Evans is dead. Now I want you to stop this or I'll be forced to call the police. Pero él, bueno, le explica algo que prueba de alguna manera, ¿no? Que es de verdad su amigo.
Charlie le dice, mira el retrato que tienes ahí, Sí, hay dos y- personas jugando al tenis, una soy yo, el otro es tú. Debajo de este trofeo de tenis dice Semper Fidelis. Y Lo convence de que sí, es sí, Charlie. lo convence. Le dice, mañana a tal hora, vete a esta dirección que te hice llegar y sabrás por qué. Cuando vuelve a la cama, la mujer le pregunta, ¿no? ¿Era otra vez una de esas llamadas? Sí, había un antecedente de sí. esto. Primero piensas que están durmiendo Sí, que y están en la hablando- misma cama, pero entonces, no, bueno, cambia el plano y entonces ves que, no, que cada uno duerme en su cama. Que esto me parece interesante por varias cosas. Una es que esta película, ya decíamos antes que es del año 66, pero está rodada en blanco y negro y tiene muchas cosas a nivel visual que recuerdan más al cine de los años 50 que de los 60. A muchos tipos de cine distintos, porque por un lado todo el tema blanco y negro, grandes angulares, puede recordar a Orson Welles, pero también tiene mucho de melodrama de los años 50 en algunos sentidos. Entonces es curioso que en esta escena de pareja de repente ves que no duermen en la misma cama, que es algo que en los años 60 ya no tendría por qué ser así. Y de hecho en esta película después se ven, o sea, hay mujeres desnudas y, o sea, no. Pero, claro, yo creo que sirve para varias cosas. Esto primero para mostrar obviamente que es una pareja que está distanciada, ¿no? Que no tienen una vida realmente. Y de hecho hay una interacción entre ellos en las dos camas, ¿no? Que él está sentado, que está como preocupado, la mujer se levanta y se sienta a su lado, pero él es como que la está echando todo el rato de su cama, ¿no? No diciéndole vete, pero... No le devuelve el beso. Sí, no le devuelve el beso, la trata de una manera como muy fría y es como que ahí hay una pared, o sea, una distancia absoluta entre los dos personajes. Y bueno, él va al día siguiente a esa dirección y es una tintorería enana, ¿no? De barrio obrero. Hay allí dos personajes sudando en camiseta, planchando. Enana, pero eso no le impide a Frankenheimer jugar con el frente y el fondo y tener a los dos personajes separados, ¿no? Profundamente y ver lo que están haciendo ambos. Le encantan esos planos. Sí, sí, grandes angulares a tope en todas partes, sí. Lo admira muchísimo de William Wyler, de estos directores, ¿no? Que tienen una puesta en escena que aprovechan cada centímetro del cuadro. Sí, aquí también hay una interacción extraña, ¿no? Con el tipo que está allí, porque le pregunta, es como que el tipo no le hace ni caso, pero ya cuando se está a punto de ir, el tío le dice, toma, tengo la dirección en el bolsillo, tienes que ir aquí. ¿Qué capullos son esos que cuando vas y les preguntas no te contestan y solo cuando te vas te dicen algo? En un montón de películas pasa. Y digo, pero ¿por qué no me decís algo cuando te estoy hablando? Si igual me lo vas a decir. ¿Por qué esperar a que me dé vuelta, no? Bueno, la tensión del plano, no sé. Bueno, y entonces se va a la otra dirección, esta nueva, que es un matadero, ¿no? Lleno de piezas de carne colgadas y... Le dan un uniforme, Sí. ya lo están enmascarando un poco, lo están transformando. Lo meten dentro de un camión frigorífico para conducirlo a oscuras, a ciegas, a otra localización. Aparece en esta empresa, lo recibe una suerte de secretaria, Sí. tómese un rico té. Y sí, el té estaba muy rico, tenía drogas dentro. Estaba buenísimo. Bueno, Era- el tío tiene sí una especie de pesadilla, una cosa medio surrealista, tipo Dalí en una habitación, ¿no? Con un suelo de cuadrados tipo tablero de ajedrez. Filmado Pero con un ojo de buey, ¿no? Sí, y todo muy distorsionado. A ver, se nota que es un decorado que ya está construido así, distorsionado, ¿no? Como un pasillo así sinuante, unas paredes... Muy expresionista. Sí, súper expresionista. Y ahí hay una mujer en una cama. En esta pesadilla, sí, él se mueve como un autómata. Sí, como si estuviera drogado, medio dormido. Intenta violar a esta chica. Y bueno, Bueno, despierta. Sí, se despierta en el sofá, ¿no? En el mismo lugar donde cayó dormido, Sí. creo. Quiere como salir de allí, pero no encuentra ninguna puerta, ningún ascensor funciona, ¿no? Está como medio encerrado y termina en una sala, una especie de oficina de estas aburridísimas, donde hay gente muriéndose del asco trabajando en una mesa. Este tipo de oficina de película donde están todas las mesas pegadas. Sí, más que trabajando, parece como que están haciendo hobby, ¿no? No están trabajando, están ahí como haciendo cada uno una cosa distinta. Todos vestidos Pero, igual, con sí, uniforme. pero como si estuvieran en una oficina de algún tipo de fábrica o algo así, ¿no? Sí, que no sí. acabas de entender muy bien. Es que no acabas de entender nada, no tenemos ni idea de qué está haciendo ahí, ni por qué lo han drogado, ni qué es lo que está soñando. Así que si estáis consternados en este momento porque no entendéis nada, pues es lo que hay que sentir. Bueno, esperamos que hayáis visto la película antes, ¿no? Pero- sí, eso es verdad, Sí. sí, bien. Y bueno, de ahí lo va a buscar alguien, ¿no? Y se lo vuelven a llevar al despacho.
¿Y quién viene? El típico tipo trajeado de despacho de gran corporación cualquiera. Le explica como que tienen que buscar a alguien con un cuerpo similar que se haya muerto, ¿no? Para hacer de cadáver y poder... A ver, no se explica nada claro en ningún momento, pero es curioso también porque esta escena vuelve otra vez a estar rodada de una manera como estándar, no sé, simplemente una transacción comercial como cualquier otra, ¿no? Pero al mismo tiempo él está siempre en una posición como por debajo. No hay un momento que entra entre tíos y hay como un plano desde arriba donde se ven las caras. O sea, él está todo el rato debajo de esta gran empresa que le está vendiendo algo que no tenemos muy claro qué es. I've been assigned to go over the circumstances of your death with you. What? You probably have a lot of questions. Well, of course, the subject might appear indelicate, but most of our clients inure them. Now, Now, get this straight. I am not a client. Oh, precisely, Mr. Wilson. You are not a client yet. Pero bueno, a ver, transacción comercial total, ¿no? Donde tú estás en una posición de inferioridad. Y no tienes ni idea de qué es lo que estás cuál es la Sí, transacción. Solo saben que quieren sí. tu firma, que van a pretender que estás muerto. Es que le van a trasplantar la cara de otra persona para que tenga una vida totalmente distinta. Le van a cambiar las huellas digitales, le van a cambiar la fisionomía. Sí, a dar una Lo van a identidad rejuvenecer. nueva, básicamente, sí. Esto porque Charlie, este amigo de su juventud, lo ha mencionado él como una persona que podría funcionar muy bien en este programa y con interés de cambiar su vida, ¿no? De cambiar de identidad. Al final se lo piensa y termina firmando el contrato. Bueno, se lo piensa con medias neuronas, sí, porque todavía está medio Sí. groggy, está como muy en shock. Bueno, sí, porque de hecho una de las cosas que se explican aquí es que no puede volver ya a su vida porque lo que ha pasado con la chica a la que ha violado o intentado violar no era un sueño. Lo tienen grabado en una película y si él intenta volver a su vida, eso va a salir a la luz y le van a arruinar la vida. Así que lo extorsionan para que no se lo piense demasiado. Muy bien. ¿Cuál es el siguiente paso? Una operación experimental, entendemos. En principio le van a cambiar la cara, pero lo gracioso es que el cuerpo después, una vez se despierta, es totalmente distinto, ¿no? Es mucho más alto, más fuerte, más... No tiene nada que ver. Lo único que no cambió es que ambos son zurdos. ¿Verdad? Sí. Bueno, se despierta con la cara vendada, ¿no? Todavía y entonces el cirujano empieza a sacarle las vendas, no sé qué, ¿no? Va, y resulta que ahora es Rock Hudson. No sé si en los años 60 ya quizá no, pero en los años 50 me imagino que todos los hombres querían ser Rock Hudson y todas las mujeres querían acostarse con Rock Hudson y muchos hombres también. Sí. Y el cirujano dice que es el mejor trabajo que ha hecho nunca, que le ha salido, vamos, fantástico. No me extraña. Pero bueno, cuando se despierta está todavía ahí, ¿no? Como medio la cara hinchada, tiene el pelo canoso, no se lo han teñido aún, tiene que hacer rehabilitación con el cuerpo, pero también una cosa particular es que la primera vez que se vuelve a ver es en un espejo. Claro, tiene mucho que ver con la cuestión de la identidad. Se ve en un espejo triple, además, no es solo la cara de frente, ¿no? Es como una especie de desdoblamiento de la personalidad. Y a partir de ahí, bueno, empiezan a investigar un poco, ¿no? ¿Qué vida quiere tener este tío? Porque es algo de lo que no han hablado aún. Va a ser otra persona, pero ¿quién? ¿Eso no deberían haberlo hecho antes? Sí, sería lo lógico, digo yo. Le dicen, ¿qué quieres hacer? Y lo primero que se le viene a la mente es, quiero ser Tenista. una figura del tenis. Que me causa gracia porque Frankenheimer quería ser una figura del tenis, de pequeñito. Después cambió, después quería ser un campeón de Fórmula 1 y terminó dirigiendo Grand Prix. O sea, todos sus sueños de alguna manera los transforma en sus películas, ¿no? El tipo le dice, no, tenis, no sé, mejor esta personalidad. Al final termina eligiendo el tipo de la empresa por él. Sí, pero más o menos, porque lo acaban diciendo que es pintor, Sí. pero luego nos enteramos de que él pintaba ya. O sea, no es algo que se hayan sacado de la manga. Sí, pero vemos que no era un pintor, No, tampoco pintaba, era algo que hiciera no, regularmente. Pintaba como afición en casa. Claro. Pero sí, lo meten a ser pintor, o sea, en plan artista de museo. Sí, o que sea, ya está de cierto- consagrado. Sí, sí. No tiene que demostrar nada, Sí, ahora los pinta por cuadros- placer. Sí, es muy gracioso que en un momento le dicen, no, tú no te preocupes, que los cuadros los va a pintar otro, ya irás aprendiendo y en algún momento cuando tú hagas tu cosa que a ti te interese, pues habrás cambiado de estilo a una fase nueva de tu arte y estas cosas. Pero también es muy curioso porque la manera en la que cambia de vida es totalmente la frase esta que dicen los ingleses del fake it till you make it, ¿no? Es como tú finges que eres este tío hasta que en algún momento te conviertas en este tío. Y también hay un poco diálogos del estilo de los de El rostro ajeno, ¿no? De estás solo en el mundo sin ninguna responsabilidad, podrás ser quien tú quieras.
libre. En ningún momento se menciona la palabra invisible porque no pasa por ahí. No, aquí hablan más de la libertad. Una nueva vida, una segunda oportunidad, un rejuvenecer, ¿no? Porque creo que también tiene que ver con el hecho que es un hombre blanco, mayor, privilegiado de un banco y que esta gente puede darse el lujo de tener una segunda oportunidad en la vida y comenzar de cero. Un poco el sueño americano de rehacerte, recrearte cada vez. Sí. En este caso cambió de $30,000. Sí. Entonces consiguen este cuerpo, no sabemos muy bien de dónde lo han sacado. Le dicen, ¿cómo quieres morir? ¿Cómo quieres haber muerto? Sí, en un incendio, ¿no? En una habitación de hotel. Sí, un accidente. Sí. Y a partir de aquí, pues están saliendo todo el rato espejos también, ¿no? Y es un muy buen trabajo Rock Hudson mirando su cara como si no fuera propia. Sí, porque además Rock Hudson es un poco actor tipo Keanu Reeves, que no son realmente tan buenos actores, no son buenos actores. Pero son magnéticos. Pero son tíos que no puedes dejar de mirarlos y hay en cierto tipo de películas que funcionan súper bien. Me gusta la analogía, sí. Bueno, entonces a partir de aquí pues lo envían a vivir a California. A Malibú, le dan una casa espectacular frente al mar. En una urbanización cerrada, entendemos, de gente rica. Hay una especie de mayordomo que lo ha puesto la empresa, ¿no? Para que lo medio cuide, vigile más bien durante los primeros días, semanas para... Yo quiero ese mayordomo, me encanta. Es perfecto haciendo su trabajo. Es como el Alfred de Bruce Wayne. Sí, está todo el rato pendiente de lo que necesita, pero al mismo tiempo, cuando quiere algo que él no quiere darle, ¿no? Insiste, pero seguro. Bueno, un tipo que trata de ayudarlo, ¿no? Que intenta reacomodarlo en la sociedad. Lo que pasa que está todo el rato que no sale a ningún sitio, no quiere hacer nada, no quiere conocer a nadie. ¿Y entonces qué pasa una tarde que sale a pasear por la playa? Se encuentra a una mujer allí sentada. La manera en la que se presenta está súper bien porque él va de repente todo vestido de blanco. Ella está allí como sentada, toda encogida, vestida de negro. La vemos de espaldas y ella no interacciona con él de ninguna manera. Es él como que el que se acerca, ¿no? A ver un poco si está bien o qué hace allí en la playa. Hello. A ver, no es una tía súper joven, pero es bastante más joven de lo que era él. Y ella es totalmente lo contrario, es como una mujer más extrovertida, como explosiva. Hey, wait. Ella se pone de repente como a gritar, sale corriendo al agua. Y bueno, ella le explica, ¿no? Como que es una ama de casa frustrada, que se fue, que dejó la familia y que está allí un poco viviendo la vida, ¿no? Sí, se dio a sí misma una segunda oportunidad. Sí, pero hay algo medio inquietante también, ¿no? Porque en realidad a ella también la vemos enseguida como reflejada en el espejo del coche, ¿no? Como que no sabemos hasta qué punto lo que está explicando es real. Podría ser que sea alguien, simplemente una trabajadora de la empresa que se lo está inventando todo, o podría ser que sea otra persona de estas a la que han operado. Y sí. De ahí el nombre de la película, ¿no? Bueno, en algún momento de la película también los llaman como reborns, que a mí me hace mucha gracia porque es como los bebés esos horrorosos de juguete que parecen recién nacidos de verdad. Que les llaman reborns también, sí. Sí, reborns o seconds. Sí. Pero de inmediato conectan entre ellos y, bueno, y se lían. Le pregunta él, ¿podemos quedar mañana? Y se lo lleva a una fiesta ahí súper hippie en una vendimia donde acaba todo el mundo medio loco, desnudo. Es muy gracioso porque en el momento en que las chicas y chicos se empiezan a desnudar, él lo que hace es subirse la cremallera de la chaqueta hasta arriba, ¿no? Como en plan... Esto, a mí no me toque nadie. Se desnudan para meterse dentro de un tonel donde está... Para pisar las uvas y él, claro. Y él está como fuera de todo esto, ¿no? Como... A ver, hay mucha gente, la cámara está metiéndose todo el lado, ¿no? Todo el rato como entre los cuerpos, como todo el mundo pegado, sucio... Y está rodada, de hecho, de una manera totalmente distinta al resto de la película. Exacto. O sea, que encaja, o sea, está bien, ¿no? Porque es un momento de locura absoluta. Y al final él acaba inmerso en esa locura, ¿no? Acaba también dentro del barril y acaba riéndose, que creo que es la primera vez que lo vemos reírse en toda la película. Abrazando a esta chica desnuda contra su cuerpo, entre 20 millones de cuerpos desnudos llenos de vino a su alrededor. La nueva identidad ha sido asumida, ¿y qué pasa? Bueno, a los pocos días hacen una fiesta en su casa, ¿no? Un poco ya para integrarse totalmente en ese vecindario y con esa gente. No sé, gente variada, gente más joven. Bueno, joven realmente no hay nadie, pero bueno, gente como de 40 para arriba. Muy adinerada, eso es lo único que tienen en común. Se nota
Y él empieza un poco a beber a saco, ¿no? Después de la fiesta del vino no largó la copa. No. Y empieza a haber ahí unas interacciones un poco incómodas con alguna de la gente que está ¿no? Porque él está borracho y todo se va poniendo como cada vez más raro y incómodo. Está tan borracho que empieza a decir, a Cosas revelar de su vida verdadera anterior, identidad. sí, Claro. Y entonces entendemos que toda la gente que está en esa fiesta son seconds de esto, que están teniendo una segunda vida y que en realidad era una prueba para ver si estaba realmente integrado y si podía vivir en esa nueva vida. De verdad que vemos que no. Podría, pero no puede sin desvelar la compañía, digamos, sin desvelar el proceso que lo ha transformado. A ellos no les importa si este está borracho, si se destruye. Lo que les importa es que no Que se haga revele, mención de sí, su sí. empresa y del proceso que están haciendo. Y también en esta fiesta en casa hay un plano como pegado a la coronilla, como los que había al principio de todo en la estación. Y es como, bueno, o sea, sí, este tío ha cambiado de vida, pero sigue Es el estando igual de mismo. alienado, sigue teniendo los mismos problemas, sigue pensando las mismas cosas, sigue... Termina en la cama llorando, sobre todo cuando Nora le dice, ¿quién te crees que eres? Eres un idiota, ¿cómo andas vociferando esto por ahí? Era todo mentira también esta chica. O es un second o es parte de la empresa, no queda claro. Sí, no queda claro en ningún momento, pero bueno, sí, era todo Es una una traición pantomima absoluta. para saber si él estaba integrado y ya está, sí. ¿Y qué decide hacer al día siguiente? Primero va a ver a su mujer. No sabemos muy bien con qué intención, ¿no? Pero bueno, se inventa que es un conocido del marido. Mrs. Hamilton, I'm a painter. An artist, actually. I admire your husband's watercolors. Really? Y bueno, la cosa es que la mujer está perfectamente, ¿no? Más allá de que se ha quedado viuda. Sí, su mujer evidentemente no lo identifica, no lo reconoce. No, su mujer no tiene ni idea de... O sea, le parece así como un poco raro porque es un tío al que no ha visto nunca, tampoco le suena su nombre, ¿no? Pero él se inventa que conoció al marido pues Poco antes hacía de su relativamente poco, que conectaron porque él es pintor y sabe que el marido también pintaba y que le hacía gracia así como para recordarlo tener alguna acuarela suya y la mujer le dice, pero si lo he tirado toda la basura, no Es tengo una nada porquería, ya era desechado". malísimo Sí. pintando. Es una situación realmente interesante esta de poder visitar a alguien a quien conoces, a quien amas íntimamente y que pueda hablar de ti como si no estuvieras ahí, con honestidad. Su mujer pinta un retrato de su marido muy desagradable, ¿no? Sí, el y él se da típico cuenta. que era un solitario, que Sí, no tenía... incapaz de amar. nada, sí. Y claro, Hudson casi rompe en llanto al escuchar a su mujer describirlo de esa manera, porque jamás se le ocurrió que él era así. Sí, y le ha dado, la mujer, como ya no tenía ninguno de los cuadros ni nada, le da de recuerdo el trofeo del tenis. Que de alguna manera ese trofeo significa dos cosas. Una, sus deseos de juventud, su vieja identidad, y por otro lado también la amistad con Charlie, que es el que lo metió en todo este lío. Sí. Cuando regresan a la empresa, ¿qué pasa? Sí. Él lo que quiere ahora es cambiar otra vez de persona, ¿no? Es como que esta vida no le gusta, quiere otra. Tiene una alienación existencial desde el inicio de la película y no hay ningún lo que necesitas, rostro, sí, es un psicólogo, no que te cambien la cara, ¿no? no hay ninguna Pero, identidad, no hay sí. ningún rostro, no hay ningún contexto que le puedas dar que pueda llenar ese vacío. Y bueno, en la empresa le dicen en principio vale, ¿no? Sí, no le dicen que no. Y lo meten en la habitación aquella que vio al principio donde estaban allí los tipos haciendo sus hobbies. Hello, Arthur. Uno se pone a hablar con él. Excuse me, I don't believe I know It's you. me, buddy. Fidelis Eternus. Charlie, su amigo, el que lo ha metido en todo este lío, que está allí esperando, porque también le ha pasado lo mismo y quiere que le vuelvan a cambiar el rostro otra vez para tener una identidad nueva. Cuando él pide que le hagan otra operación, que le cambie de identidad, el dueño de la empresa le dice, vale, te lo podemos hacer, pero primero te recomiendo a una persona a la que le interese la operación. Claro, no tiene amigos, no se le ocurre ninguna persona a la que podría interesar, no puede sponsorizar a nadie. Y como que el ciclo se traba de repente, porque claro, cada persona que entra tiene que sponsorizar a alguien, porque es como un pyramid scheme, ¿no? De alguna manera va perpetuando este sistema. Y lo meten ahí en este limbo de mesas. Sí, es una especie de purgatorio. Sí, totalmente. Para esperar a volver a nacer. Todo por el hecho de que sigue con el mismo problema con el que entró. Se supone que está esperando turno en el quirófano para que lo vuelvan a operar. Sí. Charlie está esperando ahí hace Es rato un poco también. absurdo porque el tío este que ha vivido con otra identidad como que no sabemos cuánto, pero lo mismo han sido 2 semanas.
como el Charlie ha recomendado a por fin pueden operar a Charlie otra vez. Ahora Charlie puede pasar al siguiente paso en este ciclo, pero Rock Hudson no ha recomendado a nadie. No. Y al final un día lo cogen y dicen, bueno, hemos encontrado un cadáver, te vamos a operar. Lo meten en la camilla. Bueno, cuando se lo llevan, él enseguida se da cuenta de que no se lo están llevando para operarlo. Sí, de hecho aparece un cura que empieza a leerle los últimos ritos, ¿no? Sí, en plan, ¿eres musulmán, eres católico? Bueno, da un poco igual, porque yo soy de todo. En la religión que quieras. Y aquí es cuando la cámara se trepa a la camilla y vemos a Rock Hudson, que a pesar de que le dan un sedativo, viajando con la cámara por debajo, está luchando, ¿no? Dándose cuenta de que este no era el futuro que le habían prometido y que posiblemente no va a volver a ver la luz del día. Lo van a matar para usarlo a él como cadáver. Exacto. De otro, sí. You were my best work, Mr. Wilson. Sale otra vez el médico, el que lo operó la primera vez, pero que ahora lo va a matar. I'm sorry it all has to end like this. En plan, ¿cómo se va a morir? A ver qué tenemos que hacerle, ¿no? ¿Qué tipo de heridas? ¿No? Para el forense y... All right, set him up. Y él está totalmente dopado, pero consciente. Y lo último que escucha es eso, ¿no? Y se pierde su mirada en el círculo concéntrico de la luz de quirófano típica. Y luego vamos de ahí a este plano en la playa, donde lo vemos a él con el cuerpo de Rock Hudson, rememorando o imaginando, no sé, una pequeña niña que él sienta sobre sus hombros en este paisaje idílico. Suponemos que la nieta, pero creo que está con el cuerpo de Rock Hudson. Sí. O sea, ese sueño de reinsertarse en su vida previa que no ha podido ser. Y es curioso que las dos pelis terminan un poco así con la playa y el sol. Sí. Uno del ocaso, otro del naciente. Sí, bueno, es que es lo que decíamos al principio, ¿no? Que escogimos estas dos pelis un poco por la anécdota de las caras vendadas, pero que luego al verlas las dos seguidas nos hemos dado cuenta de que tenían mucho más que ver entre sí de lo que pensábamos de entrada. Una cosa que también me causa mucha gracia es que están, a diferencia de Seconds, la máscara que lleva Okuyama no es una máscara permanente. Tiene que quitársela y lavarse el rostro cada 12 horas. Un poco como Cenicienta. Sí. Como diciendo, él es la princesa, pero a las 12 tiene que estar de vuelta porque si no... Que me parece muy importante. Es una solución, pero es una solución bastante fallida. Es como una dentadura postiza de estas que... Sí. Las dos películas empiezan como películas existenciales, planteando temas existenciales, pero en la película de Frankenheimer la crisis existencial del personaje se va como dejando un poco de lado para empezar a dedicarse a hacer una denuncia al corporativismo, al capitalismo, al sueño americano, a esta noción de la autoinvención que era muy típica de esa generación. Por momentos también a veces lo encontré como un poco kafkiano. Sí. Esta empresa que tiene distintos niveles, que no puedes acceder a una cosa si no pasas por otro, que un mostrador conduce al otro y hay como un orden de las cosas. Sí, la oficina una burocracia. Con unos tipos que están allí que no sabes qué están haciendo ni por qué están allí ni... Sí. Mientras que la crítica social en el caso de Teiji Gahara pasa por cómo la identidad japonesa, con tantas cicatrices que han quedado después del horror de la Segunda Guerra Mundial, ha abierto las puertas también de par en par al consumismo americano y de repente está usando ropa occidental, está escuchando música occidental, está conduciendo coches occidentales o lo que fuera y está pretendiendo vivir en una sociedad que tiene otros valores, que tiene otras dinámicas también personales. Y todo esto es una imposición externa, no un deseo del propio habitante de Japón que quiera realmente como individuo ser influido por todo esto. Teiji Gahara utiliza una estética onírica, expresionista, que refleja la psique fracturada del protagonista. Utiliza mucho, a veces división de plano, a veces con dos planos simultáneos, a veces utilizando algún elemento escenográfico como división. Sí, las cortinas esas que hay en la casa de ellos, que son como semi-transparentes. Esta noción de la fracturación, de la fragmentación de la psique y de la duplicación. Lo que me gusta es que esta duplicación no es una duplicación perfectamente simétrica, está trabajado siempre desde la tensión y que yo creo que deriva mucho de su trabajo con el Ikebana. No sé si sabías que su padre era maestro de Ikebana, fundó una escuela. No lo sabía. No la fundó, la heredó de su padre. Está hace unos cuantos años en la familia y obviamente él de pequeñito ya aprendió a hacer Ikebana y de alguna manera Ikebana es esculpir el espacio
justamente rompiendo la simetría. Ahora te vas a reír de mí, pero una vez hice un curso de Ikebana. Tú que siempre me dices que he hecho de todo. Tal vez tú nos puedes dar tu introducción, porque primero que tienes elementos muy dispares, porque puedes utilizar distintos tipos de arreglos florales, ¿no? No es coger un ramo de rosas, es mezclando cosas diferentes, no sé, unos juncos, una flor, y no se busca la simetría, se busca como una armonía entre los diferentes elementos. Que también eso yo creo que tiene más que ver con el arte oriental en general, ¿no? Y con cómo funcionan las cosas, que son más holísticos, que, o sea, buscan más la integración de todo que el individualismo. En el caso del cirujano de El rostro ajeno, yo no recuerdo si hablan de dinero. Es un intercambio muy faustiano. Sí. En donde le dice, vale, yo te voy a rejuvenecer, te voy a reinsertar en la sociedad, y no le pide su alma a cambio, pero él sí le dice, me vas a contar todo lo que piensas, que me causa mucha gracia. Esto es muy de escritor, ¿no? ¿Quién va a hacer ese tipo de trato? Operar a una persona a cambio de que te cuente todo. No tiene nada que ver con el trato corporativo que tiene el personaje de John Randolph, que tiene que desembolsar los $30,000. Sí, también, claro, lo de la idea faustiana, ¿no? También tiene mucho que ver con cuidado con lo que deseas, ¿no? Exacto. Los deseos satisfechos y la naturaleza del deseo es una cosa complicada, y al final, bueno, en los dos casos lleva a extremos totalmente diabólicos, ¿sí, no? ¿De qué vamos a hablar el próximo episodio? Así vamos adelantando. Vale, pues la idea es hacer Flicker Films, que es una cosa un poco amplia, porque es un género muy particular del cine experimental. Las dos películas quizá más características de esta etiqueta, género, como queramos llamarlo, son Arnulf Reiner, de Peter Kubelka, y The Flicker, de Tony Conrad. Y son películas que se basan específicamente en cambios muy rápidos, en contrastes de luz muy rápidos o de color, que generan un efecto similar al de las luces estroboscópicas de las discotecas. Flicker Films para la próxima. Muchas gracias nuevamente, Blanca. A ti. Y nos vemos.